Bienvenidos a un programa más de tertulias. El día de hoy nos encontramos en el E-Salud, en el Centro Médico Caraz, con la doctora Verónica Salinas. Muchas gracias por esta entrevista. Su saludo para los televidentes. Bueno, muy buenas tardes para toda la población de Caraz. El día de hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial del Riñón. Este año el lema es Vive bien, cuida tus riñones y protégete del COVID-19. La fecha central ha sido el día 11 de marzo. Pero a continuación vamos a dar una charla para que tengan más conciencia sobre lo que es la enfermedad renal crónica y cómo proteger sus riñones. Muy bien, adelante entonces con la charla. Bueno, ¿por qué se crea el Día Mundial del Riñón? Es una campaña global para crear conciencia sobre la importancia de los riñones para nuestra salud y poder disminuir la frecuencia y el impacto de la enfermedad renal, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, al inicio no hay síntomas en la enfermedad renal crónica. No nos damos cuenta si nuestros riñones están dañados de manera fácil. ¿Qué son los riñones? Los riñones son dos órganos que se encargan de filtrar la sangre, se encargan de eliminar desechos y reabsorber líquidos, electrolitos, ¿no? Y mantener el medio interno. Tienen forma de frijoles, son del tamaño de un puño, ¿sí? Y son parte de todo lo que es el sistema urinario. Acá podemos ver los riñones se conectan a los uréteres, ¿no? Que drenan la orina, donde van los desechos que al final eliminan los riñones hacia la vejiga y luego lo eliminamos nosotros a través del uretra. ¿Qué otras funciones tiene el riñón, ¿no? El riñón, su principal función, como ya hemos visto, es filtrar, ¿no? Es un sistema de filtrado de la orina para eliminar los desechos en la sangre, pero tiene otras funciones, ¿no? Principalmente hormonales. Se encarga de producir también la eritropoyetina, que es una hormona que nos va a ayudar a producir glóbulos rojos. Por eso es que los pacientes con enfermedad renal crónica desarrollan anemia a la larga, ¿no? También produce renina, que es una hormona que nos ayuda a controlar la presión arterial cuando el riñón detecta poco flujo de sangre, porque de repente estamos perdiendo mucho líquido por diarreas o por vómitos, ¿no? Empieza a funcionar la renina y hace que mantenga la presión en rangos adecuados. Otra hormona que produce es el calcitriol, que es la vitamina D activada, ¿no? Debemos recordar que la vitamina D la podemos ingerir o principalmente se forma en la piel cuando nos exponemos al sol, ¿no? Y luego pasa varios procesos y al final llega al riñón y se activa en forma de vitamina D3 o calcitriol, ¿no? Entonces, si esto falla, también va a haber osteoporosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen que estar atentos a hacerse sus controles porque tienen más riesgo de tener daño renal? Principalmente los diabéticos, luego los hipertensos y los mayores de 55 años. Otras causas de daño renal son obstrucción del riñón o el uréter en la vía urinaria, obesidad, tener enfermedad de riñones poliquísticos, consumo de fármacos nefrotóxicos como los AINES, y ahí hay que estar muy atentos porque hay personas que toman AINES casi todos los días, por meses, porque tienen dolor crónico, ¿no? AINES son, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, el ketorolaco, el diclofenaco, ¿no? Así se lo coloquen de forma intramuscular o lo tomen vía oral. Eso tiene la capacidad
de que si uno lo toma por mucho tiempo, dañe los riñones. ¿Por qué es importante fijarnos en lo que es las obstrucciones en la vía urinaria, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, esto es un sistema urinario de mujer, pero en el caso del hombre, el hombre tiene la próstata por aquí abajo, ¿no? Y si la próstata crece y obstruye, ¿no? O si hay algún tumor en la vejiga o algún tumor en algún otro órgano que puede estar presionando los uréteres, lo que va a suceder es que la orina no va a fluir hacia abajo, entonces se va a acumular hacia arriba y lo que va a hacer es que el riñón se hinche el uréter, a la larga se hincha el riñón, esto se llama hidronefrosis y eso daña las nefronas, eso daña el riñón. Y también por tener obstrucciones por hiperplasia de próstata o cáncer de próstata o alguna otra obstrucción, podemos dañar los riñones sin ser diabéticos o sin ser hipertensos. Ahora, ¿cómo podemos saber si tenemos enfermedad renal crónica, ¿no? O sea, si ya hemos dañado nuestros riñones de manera permanente. Es importante saber que al inicio no van a haber síntomas, ¿no? Por eso es que es importante los tamizajes con pruebas de laboratorio. ¿Qué es lo que se hace, no? Se hace examen de sangre para ver urea, creatinina, y luego usamos fórmulas para calcular la tasa de filtración glomerular, y lo otro que se hace son tomar exámenes de orina, y en la orina medir creatinuria y microalbuminuria. Ahora, no vale solo una medición en el tiempo para decir que uno tiene daño renal crónico, ¿no? Enfermedad renal crónica. Tiene que ser mínimo por 3 meses, ¿no? Porque para hablar de cronicidad tiene que ser algo sostenido. Por eso es que al inicio, cuando detectamos en un paciente la función renal alterada, tenemos que citarlo en los 3 meses y volverle a pedirle las pruebas para confirmar si hay daño renal crónico. Porque también hay daño renal agudo, ¿no? Por ejemplo, de repente me deshidraté, no tomé mucho líquido, estuve con diarrea, vomitando, y la creatinina también se puede elevar, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya quedado con daño renal permanente, ¿no? Porque lo más probable es que me vuelvan a hidratar rápido y mejore la función renal. Bueno, esta es la clasificación de enfermedad renal crónica. Hay 5 estadios, ¿no? Lo ideal es detectarlo en el estadio, en los primeros estadios, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Y para disminuir el tiempo de progresión, para que el tiempo de progresión no sea rápido, ¿no? Y el último estadio, cuando ya filtran menos de 15 mililitros por minuto, es cuando van a diálisis los pacientes, ¿no? Y no solamente es con la fórmula que usamos la creatinina en sangre, sino que también puede ser solamente por perder mucha proteína el problema renal. Bueno, cuando ya hay enfermedad renal avanzada, ¿qué es lo que vamos a ver? O sea, estos síntomas vamos a ver si no hemos detectado en un inicio, ¿no? Edemas, ¿no? Edemas, que es la acumulación de líquido en el cuerpo. Sí, palidez terrosa, o sea, es un paciente que por la anemia está pálido, ¿no? Ahí ya pueden tener alteraciones del metabolismo óseo, porque como ya vimos produce calcitriol, ¿no? Hacen anemia. Ahora vamos a hablar de prevención. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad renal crónica? ¿No? Aquí me voy a fijar primero en los grupos de mayor riesgo. Por ejemplo, los diabéticos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Control estricto de las glicemias. Todo diabético debe saber que en ayunas máximo debe llegar a 140. 2 horas después de comer, que es la glucosa postprandial, máximo debe llegar hasta 180.
sus hemoglobinas glicosiladas, que son las hemoglobinas que me dicen cómo ha estado su glucosa en los últimos 3 meses, no deben pasar del 7%, ¿no? Y deben mantener un peso adecuado. Los hipertensos, la presión ideal del hipertenso va a ser la primera presión, la sistólica, que no pase de 130. Y la segunda, que es la diastólica, que no pase de 80. Y lo importante aquí, también como estilo de vida, es la dieta, ¿no? Hay que controlar mucho el consumo de sodio. A ver, ¿cómo podemos evitar el consumo excesivo de sodio, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda un consumo máximo de sal, o sea, de cloruro de sodio, de 5 gramos por día, máximo. Y eso equivale a 2 gramos de sodio por día. Pero ¿cuál es el problema? Nadie puede medir el sodio, ¿no? O sea, nadie va a estar midiendo cuánto sodio come, es muy difícil, es casi imposible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocer qué alimentos son altos en sodio para evitarlos, ¿no? Para no dañar nuestros riñones, para tampoco empeorar nuestra hipertensión. También hay que recordar que el sodio aumenta el riesgo de cáncer gástrico, ¿sí? Entonces, ¿qué alimentos son altos en sodio? El polvo de hornear, las aceitunas, el carbonato de sodio, la carne procesada, ¿sí? La carne en conserva, el jamón, las salchichas, los embutidos en general, los productos salados, o sea, todas las golosinas que vienen envasadas, ¿no? Las papas fritas, las galletas, las sopas enlatadas tienen un montón de sodio. Carnes o vegetales, cualquier cosa enlatada tiene mucho sodio. Por ejemplo, vamos a hablar de estas sopas instantáneas, ¿no? Que tienen incluso ahora ya las marcas de altos. El atún, por ejemplo, el atún fresco tiene 43 miligramos de sodio, pero el atún enlatado ya sube a 320. Sí, o sea, podemos consumir pescado, pero idealmente no hay que estar consumiéndolo como una conserva enlatada. Las sopas instantáneas, ¿no? ¿Cuánto sodio tiene, por ejemplo, este sobre, ¿no? Tiene 2.871, o sea, 2 gramos. O sea, ya con solo este sobre, ya llegamos a la recomendación máxima de sodio. Ahora, si comemos otra cosa, ya pasamos la recomendación diaria de sodio diario, ¿no? Todos los alimentos, todo tiene sodio, pero las cosas, las verduras, las frutas, tienen muy poco sodio, no como estas cosas procesadas, ¿no? Bueno, las aceitunas, el charqui, tienen un montón de sal, ¿no? El charqui es la carne que conservan con sal. Las gaseosas, por ejemplo, las gaseosas, bueno, aparte que no son buenas para las personas que tienen diabetes o para cualquier persona en general, ¿no? Porque tienen mucho azúcar, para que vean cómo las cosas dulces también pueden tener sodio, ¿no? O sea, las gaseosas tienen su contenido de sodio. Por 100 mililitros, la Coca-Cola, por ejemplo, tiene 5.8 miligramos de sodio. La Fanta Cero tiene 25.8 miligramos de sodio, ¿no? A pesar de que son dulces, también tienen sodio. Y otra forma de prevenir la enfermedad renal, aparte de lo que es la alimentación saludable, cuidar el consumo de sodio, el consumo de azúcar, es la actividad física, ¿no? Al menos entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderada, ¿no? Y entre 75 y 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad vigorosa. ¿A qué se refiere con esto de intensidad, ¿no? Esto de intensidad moderado, vigorosa, tiene que ver con que tenemos que hacer un ejercicio que nos ayude a movilizar las grasas, y eso lo vamos a lograr cuando hacemos ejercicio y notamos que aumenta nuestra frecuencia cardíaca y notamos que aumenta nuestra frecuencia respiratoria, ¿no? O sea, es un ejercicio que nos cansa,
que nos agita, no como caminar, ¿no? Si yo camino 2 horas pero estoy tranquila, eso no hace que yo movilice grasas, ¿no? En el salud tenemos el programa de Visare y lo que hacemos es que un día al mes citamos a nuestros pacientitos crónicos, a los diabéticos, hipertensos, mayores de 55 años o que tengan alguna enfermedad hereditaria, que tenga algún compromiso renal, por ejemplo, los citamos para descartar enfermedad renal crónica, ¿no? En el caso en que no tengan el diagnóstico, o en los pacientes que tienen el diagnóstico, igual se les hace seguimiento para ver cómo están yendo en sus controles, ¿no? Para evitar una progresión rápida de la enfermedad crónica.